Muy buenas tardes, estudiantes de nivel secundaria y preparatoria. El día de hoy vamos a dar una breve introducción a lo que es la materia de literatura. En la clase pasada hablamos acerca de la materia de ética, la cual, como bien sabemos y como mencionamos, empieza en un fundamento filosófico y a lo largo del tiempo se desarrolla en un componente científico e histórico. Sin embargo, la materia que nos concierne el día de hoy, literatura, que va a ser muy interesante, puesto que puede que muchos de ustedes se encuentren aún en secundaria y esto les va a ayudar a su materia de español, o alguno de ustedes esté entrando apenas a la preparatoria, esto les va a ayudar en su materia de taller de lectura y redacción y de comunicación. Esta materia no es una ciencia, la literatura no es una ciencia, tampoco es filosofía, la literatura es un arte. Primero debemos entender qué es el arte. Bueno, la palabra arte proviene del latín ars, es su prefijo, y del griego techne. Son creaciones humanas que tienen finalidades estéticas y comunicativas. Todo arte tiene la función de comunicar, de transmitir, pero siempre mediante un componente estético. Esto quiere decir mediante una forma bella, en la cual se transmita la belleza, la armonía de todas estas figuras, fonemas, sonidos, etc. Este tiene la finalidad, como se acaba de mencionar, de expresar ideas, percepciones, emociones y sensaciones. Se utilizan comúnmente recursos visuales, lingüísticos, sonoros o multimedia. Visuales, por ejemplo, en el cine, al igual que los multimedia, sonoros en la música y lingüísticos en la materia que nos concierne hoy en día, que es literatura. Ahora, que ya entendemos un poco lo que es el arte, pasemos a lo que es la literatura. El término literatura proviene del latín litera con doble T y hasta el siglo XVII se designaba a cualquier tipo de texto registrado por escrito. Antes, hasta el siglo XVII, el término literatura se utilizaba en su generalidad para textos científicos, como lo pueden ser en materias químicas, biológicas, médicas, físicas, para textos jurídicos, para textos filosóficos, de carácter teológico, entre más. Entonces, no había una distinción exacta entre lo que era la literatura y los demás textos. Poco a poco, este término pasó a referirse únicamente a los textos de carácter artístico. La literatura son solamente textos de carácter artístico. Bueno, ¿qué es un texto de carácter artístico? Esto lo vamos a ver a lo largo de este primer módulo. Los tres grandes géneros de la antigüedad, y cuando nos referimos a la antigüedad nos referimos al periodo clásico de Grecia, son la lírica, la épica y la dramática. De estos tres géneros tenemos ciertos ejemplos, los de los cuales contamos con ciertas obras, como por ejemplo la primera parte de esta obra fundamental de Homero llamada La Ilíada. Su segunda parte es la Odisea, y de igual forma en el terreno dramático contamos con Edipo Rey, que es una de las 7 tragedias del autor Sófocles. Ok, ¿qué sentido le podemos atribuir hoy en día, en pleno siglo XXI, a la literatura? Más que un sentido, ¿qué concepto le podemos atribuir? La literatura es el conjunto de textos de ficción, que esto es sumamente importante porque el carácter ficticio de la literatura es un componente fundamental para ciertos filólogos y literatos. Hay muchos que dicen que los ensayos no son literatura. ¿Por qué razón? Porque un ensayo no cuenta de un carácter ficticio. Sin embargo, un cuento, un poema, una novela o una fábula cuentan fundamentalmente de un carácter ficticio. Entonces, el concepto que manejamos aquí es el que mencionan muchos literatos acerca de que son textos ficticios, tienen un carácter de ficción, valorados como artísticos, que comunican experiencias humanas y desarrollan la imaginación y la sensibilidad del lector. Si hablamos de que un texto literario desarrolla la sensibilidad del lector, es porque estamos hablando de un texto comúnmente ficticio. Porque comúnmente hay muchos sucesos en la realidad
de los cuales no desarrollarían en nosotros ese carácter sensible, esa emoción. ¿Por qué razón? Porque siempre existe en la literatura una especie de artificio, por así llamarlo, mediante el cual el lector ve algo más allá de lo cual no encuentra en la realidad. Entonces, este es el carácter ficticio que hace que el lector encuentre esa sensibilidad en los propios textos literarios. Ahora, el siguiente punto es la intención comunicativa. Como bien saben ustedes, si ya llevaron el curso de español o de taller de lectura y redacción, toda comunicación, toda expresión del lenguaje tiene una finalidad. Los seres humanos nos comunicamos, de hecho, un componente fundamental del ser racional del Homo sapiens es su facultad para razonar y para expresarse mediante el lenguaje, ¿no? Y para mediante el lenguaje progresar mediante la ciencia. Sin embargo, los textos literarios también cuentan con una intención comunicativa. ¿Cuál es? Es propiciar una experiencia de la imaginación, los sentimientos y la razón. Porque no solamente los textos literarios sirven para apelar a nuestras emociones, sino también para apelar a nuestras facultades racionales, para pensar, para formular nuevas ideas. Sobre todo motiva la reflexión sobre los más diversos temas de interés humano. Ahí es donde entra la relación más estrecha entre filosofía y literatura. La filosofía también aborda los temas interesantes, por así mencionarlo, y fundamentales de la condición humana, como lo es la vida, el nacimiento, la muerte, el amor, las relaciones humanas, la política, la economía, entre miles y miles de temas fundamentales. La literatura también lo hace, pero mediante un componente ficticio. Ahora, este proceso comunicativo que encontramos en las relaciones humanas también lo encontramos en la literatura. Contamos de un emisor, primeramente. El emisor es el autor de la obra, aquel que escribe la obra, la mente, el genio detrás de la obra literaria. Tenemos un canal, el canal es como tal esto, el libro, el texto escrito, este es el canal. Por ejemplo, de Edipo Rey, el emisor es Sófocles, el autor, el canal es el libro. El contexto es el lugar en el cual se desarrolla, en este caso en la Grecia clásica, ¿no? El mensaje es la idea que transmite la obra. Por ejemplo, de Edipo Rey, que es una tragedia, ustedes saben que las tragedias griegas transmitían, a contraste o como antítesis de las comedias, transmitían, bueno, lo más desagradable de la vida humana, como lo puede ser la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y Edipo Rey es un ejemplo clarísimo de una tragedia. Hablamos del hombre que fue desterrado cuando era un niño, cuando era un bebé, fue encontrado después y por azares del destino terminó asesinando a su padre y desposando a su madre. Y al final termina, al enterarse, no se los voy a contar porque sería contarles el final de Edipo Rey, mejor léanlo, pero es una tragedia en todos los sentidos de la palabra. El código, que es según cómo está escrito, Edipo Rey está escrito en diálogos, sin embargo no todas las obras literarias están escritas en diálogos. Por ejemplo, las novelas o los cuentos están escritas en prosa, los poemas están escritos en verso, y así. Y un receptor, que es quien lee la obra. Nosotros somos los receptores de las obras del genio del autor. Continuamos. Los textos literarios se distinguen de otro tipo de textos por las marcas de literariedad. Estamos entrando aquí en el componente fundamental de los textos artísticos. Estos son una serie de características que los vuelven únicos. ¿Cuáles son estos tres componentes que vamos a ir desarrollando poco a poco en este primer módulo? El lenguaje literario, para empezar, la función poética y las formas de presentación. Comencemos con el lenguaje literario. En el lenguaje literario, este constituye un fin en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, en nuestra cotidianidad, en la escuela, en la casa, en la calle, en donde sea, nos comunicamos. Sin embargo, la comunicación siempre tiene un fin ajeno al propio lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nos relacionamos con alguien, la finalidad no es
la propia charla, por así decirlo, o el propio diálogo, sino que aspiramos a conocer a la otra persona o aprender sobre un lugar nuevo. Entonces, en la comunicación cotidiana de los seres, no hay una finalidad en sí mismo en el lenguaje. Sin embargo, en los textos literarios sí. ¿Por qué razón? Porque mediante cada palabra que hay en un texto literario, en cada una de las palabras, en cada una de las oraciones, se transmite no solamente la historia o la idea, sino también miles de sensaciones, de ideas, de figuras retóricas, de metáforas que buscan hacerte sentir y pensar, buscar en ti motivar lo inteligible y lo sensible. Segundo, en los textos literarios el lenguaje no puede ser parafraseado. ¿Por qué razón? Porque sería, ¿cómo podría mencionarlo? Sería dejar a un lado la idea principal del autor. Si tú parafraseas un texto literario, te pierdes de la idea principal de lo que el autor quería transmitir mediante las palabras que utiliza. Los textos literarios pueden ser ambiguos, o sea, pueden tener múltiples significados, y en ocasiones no siguen normas gramaticales. Esto me recuerda mucho a un autor de la época del boom latinoamericano llamado José Saramago, que fue objeto en su época de muchas críticas porque los signos de puntuación no los usa como todos los escritores comúnmente. Sin embargo, en las obras literarias, como bien dice aquí, no es necesario seguir las normas gramaticales. Te puedes dar ese lujo, por así decirlo, que en cualquier otro texto, sea de carácter científico, filosófico, etc. Su uso particular del lenguaje es según al género que pertenezca, como ya mencionamos, ¿no? El poeta debe saber que mediante la poesía, por dar un ejemplo, expresa emociones e ideas sin seguir la lógica habitual del lenguaje y la comunicación. En esto, por ejemplo, en la figura del poema, que lo vamos a mencionar en las funciones, se usa el verso, el ritmo y las imágenes poéticas. Esto acerca de los poemas, acerca del ensayo, acerca de las obras dramáticas, lo vamos a ver ahorita, para ir mencionando cada uno un ejemplo en particular para que quede un poquito más en claro. Ok, ahora vamos con el segundo componente de las marcas de literariedad, la función poética. El acto de comunicación está centrado, como ya lo mencionamos, en el mensaje en sí mismo, en su disposición y la manera en la cual se transmite. Hay una posibilidad gigantesca de expresiones y estéticas en el lenguaje. En el texto literario el lenguaje no es solamente una herramienta de comunicación, es una herramienta de comunicación. Por ejemplo, para una novela o para un cuento o para una obra de teatro dramática, es un componente de comunicación. ¿Por qué? Porque te está contando mediante una secuencia una historia. Sin embargo, sino también es una creación artística y estética, porque no solamente transmite una historia en un lapso determinado de sucesos, sino que también lo hace de tal forma que mezcla componentes artísticos dentro del lenguaje, que ya se van a mencionar ahorita. Ok, yendo al último punto de estas marcas de literariedad, los componentes estéticos que se utilizan en el lenguaje lo vamos a ir viendo en los siguientes módulos. Sin embargo, al final de este primer módulo vamos a hablar acerca del glosario de los términos literarios, y ahí vamos a encontrar ciertos conceptos que se van a ir explicando que funcionan para dar este componente estético y artístico de estos textos. Ok, ahora vamos con las formas de presentación, ¿no? Las formas de presentación de las obras literarias comúnmente se encuentran correlacionadas o conectadas con los géneros. Por ejemplo, el verso. El verso es una palabra o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema. Están sujetas a un ritmo, o sea, tienen que seguir cierta secuencia y a una medida determinada. ¿Dónde se pueden ver los versos? No solamente se ven versos en los poemas, cabe aclarar, también se ven versos en otro tipo de obras. Por ejemplo, aquí tenemos la obra La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Esta es una obra dramática, sin embargo está escrita en verso.
Pero ahora vamos a dar el ejemplo del poema en el sentido versificado. El género poético, ok. Se escribe en verso, su métrica depende del número de sílabas que la conforman, se usan figuras retóricas, metáforas, imágenes poéticas y apelaciones a los sentidos. Estos términos los vamos a ir definiendo al final en el glosario, que quede claro. Ahora, para dar un ejemplo de un poema, voy a leer un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, el cual, bueno, voy a leer 3 poemas de Bécquer, los cuales considero son 3 poemas hermosos. Uno habla acerca de la poesía, otro habla del valor del ser humano y el último habla de la mujer. Comencemos. Este dice así: no digáis que agotado su tesoro, de asunto falta, enmudecido la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Habla del valor del fenómeno poético. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, hablando de un romance, mientras el sol las desgarre nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, esto es precioso porque está hablando de los límites de la ciencia frente a la transmisión estética del arte. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras hayan unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puede en un beso 2 almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Es un poema precioso que habla no solamente de cómo en el amor, romántico o no romántico, se expresa el fenómeno poético, sino también que funciona cuando los límites de la ciencia para describir ciertos fenómenos no llegan, no alcanzan o aún no se conocen. Entonces entra el fenómeno poético, tal vez no para describir lo que la ciencia aún no puede, pero sí para expresar cómo funciona, o cómo se expresa, o cómo se manifiesta. Ese es el término. Sirve para expresar cómo se manifiesta aquello que la ciencia aún no puede entender, o es lo que quiere reflejar Adolfo Bécquer en este poema. Vamos a mencionar un segundo poema de Adolfo Bécquer, que habla acerca del amor, del desamor, de hecho, habla acerca del desamor. Dice así: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas nunca volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas nunca volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así nunca te querrán. Este es un poema que tal vez no quiere o no busca reflejar el objeto poético en sí mismo, sino que es una dedicatoria, sin más, a alguna mujer que decepcionó a Bécquer o que dejó a Bécquer en su momento, ¿no? Bueno, estos son 2 ejemplos de poemas que están escritos en versos, que tienen una intención comunicativa, que están escritos con un ritmo, que buscan utilizar metáforas. Las metáforas son las semejanzas entre 2 elementos que no siempre tienen que ver entre sí. Aquí podemos ver diferentes metáforas, como por ejemplo, si yo digo en un poema que tus ojos brillan tus ojos son iguales al brillo del sol, es una metáfora. Unos ojos no tienen nada que ver con un astro, pero es una metáfora que se utiliza con un fin
poético. Ok, este es un género literario que está relacionado con lo que es el verso, lo que es el género poético o la poética, como mencionaba Aristóteles en su obra. Ahora, existe otro género llamado el género narrativo. Este tiene que ver con la función de la narración. En la narración se exponen una serie de sucesos reales o imaginarios, aquí es donde entra otra vez el asunto de la ficción en la literatura, que se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinados. La narración, que es una forma, entra en el género narrativo, donde se relatan historias ficticias por intermediación de narrador y se transmite una serie de sucesos que acontecen en un tiempo que va avanzando. No siempre es un tiempo que va avanzando. ¿A qué me refiero? Hay diferentes cuentos y hay diferentes novelas, incluso, que este ya es otro arte, que es el cine. Hay diferentes películas, me imagino que ustedes han de haber visto alguna o han leído algún libro, que no se cuenta de una forma direccional, de pasado a futuro. Hay veces que se cuenta de futuro a pasado, o hay veces que se cuenta entre partes y uno tiene que ir armándolo. Un ejemplo de esto es la película Memento de Christopher Nolan, por ejemplo, dando un ejemplo cinematográfico. Literario, un ejemplo puede ser Rayuela de Julio Cortázar, por ejemplo, o otro ejemplo puede ser Pedro Páramo de Juan Rulfo. No se cuenta la historia de una forma lineal, sino entre partes. La narración combina con la descripción y el diálogo entre los personajes que intervienen en la historia. Vamos a leer una pequeña introducción para dar un ejemplo de género narrativo de una novela. Es una novela que es sumamente conocida, creo que todo el mundo, si no la ha leído, sabe de cuál estoy hablando, porque fue el Premio Nobel de Literatura en 1968, si no mal recuerdo, puede que esté equivocado. Es de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Este es un ejemplo de una narración, de un género narrativo, es una novela literaria. Vamos a leer la introducción a la obra, perdón, la primera parte de la obra. Dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, aquí ya comienza a demostrarnos a un personaje. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Aquí Gabriel García Márquez, de una forma fantabulosa, maravillosa, porque era un genio ese hombre, un genio de la narración. Tal vez sus poemas no tenían el valor que tienen sus obras narrativas, porque era en lo que más se destacaba. Tenía una facilidad para ir describiendo cosas y para ir narrando sucesos que no cualquiera lo ha hecho en la historia de la literatura en Hispanoamérica, porque en la literatura universalmente han habido muchos genios. Entonces, esta primera estrofa que acabo de leer sobre 100 años de soledad, una novela de 464 páginas, bastante larga, es un ejemplo claro del género narrativo. El género narrativo se ve comúnmente en cuentos, en novelas y, bueno, al menos ahorita vamos a dejarlos aquí en cuentos y novelas. Por último, tenemos otra forma que es el diálogo. Es una representación de una conversación entre dos o más personas que ponen sus ideas y comentarios de formas alternativas. Los diálogos, como por ejemplo, esto es muy claro en un ejemplo que di en la clase pasada sobre ética, los diálogos de Platón. Sin embargo, los diálogos de Platón no son literatura. ¿Por qué razón? Porque son sucesos que ocurrieron en verdad. Entonces no pueden ser categorizadas como literatura porque falta el componente de la ficción. El género que comúnmente se destaca dentro de los diálogos es el género dramático. Se desarrolla una historia mediante la presentación de los diálogos y las acciones de los personajes. Se organiza en escenas y en actos porque son comúnmente representadas en obras de teatro
y sus principales formas de presentación son el diálogo de los personajes y las acotaciones dentro del texto. Las acotaciones siempre se encuentran entre paréntesis y en cursiva. Vamos a leer un pequeño ejemplo del género dramático en La vida es sueño, la obra de Calderón de la Barca que acabo de mencionar, que está escrita en verso, cabe decir. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de un género dramático escrito en verso, y que no solamente el poema es, podríamos decir que el dueño, o no solamente el poema tiene el monopolio del verso, por así decirlo, sino que también los textos dramáticos. Vamos a leer un pequeño pedazo de la obra La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Al final vamos a mencionar las obras que acabo de ir mencionando, válgase la redundancia, disculpen, con la finalidad de que ustedes puedan comprarlas si así lo desean. Son obras literarias hermosas que tienen ideas, sentimientos, percepciones, todo lo que mencioné anteriormente que transmite la literatura, lo tienen estas obras fundamentales y clásicas. Entonces, espero y las lean. La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Dice así. Escena primera. En lo alto de un monte sale Rosaura, en hábito de hombre. De camino y en representando los primeros versos va bajando. ¿Por qué se presentan estas acotaciones? Porque como es una obra de teatro, algunos lo leen y otros lo ven. Entonces lo que se va leyendo aquí es lo que los actores van haciendo. Rosaura, hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. ¿Dónde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto, natural al confuso laberinto de esas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y desempeñas? Quédate en este monte donde tengan los brutos su fautonte, que yo sin más camino, faetonte, disculpen, que el que me dan las leyes del destino ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte inminente, que arruga el sol el ceño de la frente. Mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribes sus entradas en tus arenas, y apenas llega cuando llega apenas, bien mi suerte lo dice más, ¿dónde hallo piedad un infelice? Contesta Clarín, está escrito en diálogos. Di dos y no me dejes, en la posada a mí cuanto te quejes, que si dos hemos sido, los que de nuestra patria hemos salido, a probar aventura, dos lo que entre desdicha y locuras aquí habemos llegado, y dos los que del monte hemos rodado, ¿no es razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta? Aquí estamos, es una obra que está escrita en diálogos, es una obra dramática, es una obra de teatro, que es parte del género dramático, y bueno, este forma el último de los géneros de los cuales vamos a hablar ahorita. En el siguiente módulo también hablaremos del ensayo, que es un género que, como mencioné anteriormente, para algunos es parte de la literatura, para algunos filólogos y expertos de la literatura, y para otros no. Pero eso va a ser en el siguiente módulo. Para terminar, bueno, como les dije, primero voy a leer el glosario de algunas palabras por si les quedan dudas de qué significan, porque estamos hablando de un conocimiento nuevo para nosotros, la literatura, un arte que también tiene su propio lenguaje. Entonces, género literario. El género literario es la clasificación en que se agrupan los textos literarios. Esto según su propósito, su discurso y su estructura. Como ya mencionamos, el género dramático, el poético y el narrativo, hasta ahorita. La figura retórica. La figura retórica son formas de organizar las palabras en un texto con fines estéticos. La metáfora son semejanzas o identidad entre dos elementos que son ideas diversas y diferentes en varias esferas de la realidad. Esto ya lo mencioné con el ejemplo de los ojos y del sol. Escena. La escena es la unidad dramática que señala la salida y la entrada del personaje, y el acto es la unidad dramática que forma el conjunto de escenas. Como bien hemos visto, los textos dramáticos existen escenas y existen actos, porque se representan mediante actores. Y bueno, para finalizar ya, voy a dar el nombre de las obras. Contamos con la Ilíada de Homero, Edipo Rey de Sófocles, que es una de las 7 tragedias, Edipo Rey, Edipo en Colono, las Traquinianas, Áyax, no recuerdo las otras, pero son 7 tragedias. Y La vida es sueño de Calderón de la Barca, Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas y sus leyendas,
Y por último, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, autor colombiano. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero y les haya gustado la clase. Muchas gracias, nos vemos.